Bienvenidos al programa de la Guardilla de hoy. En esta ocasión, ya que hablamos la semana pasada de la División Azul y hablamos con Cándida Montaño, pues seguimos con una segunda parte de aquel programa de la semana pasada. En esta ocasión vamos a entrevistar a un hombre impresionante. Se llama Ruperto Gordillo, un hombre que estuvo en la División Azul, en el Frente Ruso, y en primera persona nos contará pues todo lo que fue su periplo allí en Rusia. Y también tendremos la segunda parte de Cándida Montaño, la segunda entrevista que le hicimos. Así pues, disfrútenla. Nos vemos la semana que viene. Estamos aquí con el protagonista de la entrada del libro de Paco Grajera, Rumbo a Rusia, los voluntarios extremeños de la División Azul. Y el libro comienza con una cita de este hombre que tenemos aquí con nosotros, Ruperto Gordillo Díaz, natural de Burguillo del Cerro. En Rusia solo había mucha nieve, mucho cielo y mucho frío. Y mucho cielo. Mucho cielo, ¿no? Cuando usted fue, porque usted se fue muy jovencito a Rusia, ¿con cuántos años? Con 20. ¿Y voluntario? Voluntario, sí. ¿Dónde estaba? ¿Cómo lo decidió? ¿Estaba usted aquí en Burguillo? Y yo aquí me fui voluntario. ¿Quiénes se fueron? ¿Se fueron varios de aquí? De aquí nos fuimos 3. Y esos ya han muerto los 2. Uno fue... Juan José Álvarez pudo ser uno de ellos. Eso no, eso ya fueron más. Eso más adelante. Eso no. El que fue conmigo junto fue en un tal Vega y un tal Segundo, que esos han muerto ya. ¿Y cómo decidió un muchacho de 20 años, una vez que termina la guerra civil, que empieza la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo decide un chico de 20 años? ¿Por qué decidió irse tan lejos, a Rusia, nada más y nada menos? ¿Por qué? No hubo nada más que me apunté y al otro día por la mañana me llamaron y me incorporé en Badajoz y ya me trallaron, me midieron y de allí fuimos a Logroño. ¿Usted no se escribió? ¿Lo llamaron entonces? Sí. ¿Lo llamaron? No, me llamaron en casa. Por la mañana, a las 6 de la mañana, me tocaron la puerta, levántate, que baja para abajo. Y de ahí firmo. O sea que muy voluntario tampoco era, ¿no? Sí era, ya. O sea, ¿usted quería ir? Yo sí, yo quería ir. ¿Por qué? ¿Porque aquí había muchas penurias o algo? No, de lo malo, yo no lo he pasado malamente aquí. Tenía mi fecha, mi trabajo y todo. Y yo, el que me dio la idea de irme y ya está. La locura de la juventud, está diciendo su esposa que está aquí con nosotros. Una locura, una aventura, ir a la aventura. Y pues el otro muchacho era más joven que yo, el segundo, tenía 18 años. Qué jovencito. Pero allí vino unas órdenes, todo el que tuviera, el que no ha sido entrado en quinta, pudiera, yo fui corriendo al puesto mando del capitán. Dice, usted no se puede ir, ni ninguno que esté aquí, porque usted ya es quinto de España. Vamos, que ya no había vuelta atrás. Ya no. Y a los muchachos le pasó igual. ¿Y cómo recuerda aquel viaje a Rusia? Porque estamos hablando de Rusia, que ya hoy en día Rusia nos parece que está muy lejos, pero hace tantísimo tiempo, hace más de 60 años, las cosas eran mucho más lejos. ¿Cómo fue ese viaje a Rusia? ¿Dónde embarcaron? Embarcamos, nosotros salimos de Badajoz, a Logroño, y de Logroño salimos allí, a la provincia de Huelva. Y allí juramos bandera. Y juramos bandera, nos echaron a cada uno a donde ya juramos bandera, tuvimos allí 2 o 3 días y ya a cada uno nos cogieron por los batallones. Yo fui al 269 de Esparza. ¿A 269? De Esparza. Y nosotros fueron uno a Pimentel y al otro no me acuerdo dónde fueron. Fueron a ametralladora. ¿Usted también tuvo una ametralladora, no? Sí, pusieron ametralladora, que era lo mismo. ¿Y qué tenía? ¿Que estar siempre permanente allí con la ametralladora? Entonces. ¿Todo el tiempo? Todo el tiempo que estuve allí en el fusil ametrallador. Comenta aquí en el libro que
del frío que hacía, tenía usted que disparar. A cada 5 minutos. Cada 5 minutos tenía que disparar para que no se congelara. No se congelara el fusil. Y nada más. Es tremendo porque en esos viajes, en ese viaje conoció a mucha gente. Hay que decir que también antes de entrar en combate les entrenaban, ¿no? En un campo. No, nada. Toma la ametralladora y ala. La ametralladora estaba en el búnker. Sí, sí. Y en el búnker disparábamos nosotros al enemigo. Disparaban al enemigo. Sí. Pero no entrenaron, no hiciste instrucción. Instrucciones hicimos en Logroño. En Logroño, ¿no? Allí ya en Rusia no. No, en Rusia no. De Rusia fuimos directamente al combate. Al combate. Y ya. ¿Usted entró en el frente? En el frente, pues siempre estábamos en el frente. ¿A todas horas? En el frente entramos cuando el día 10 de febrero. Pero antes estuvimos siempre en las trincheras. En las trincheras estábamos atrincherados. Toda la división de atrincherada. Y cuando entramos, nos lo dieron en el altavoz. Dice, camaradas españoles, pasaron al ejército ruso. De lo contrario, les diría a vuestras casas, si no seréis pasados por las armas. Y por la mañana, a eso de las 6 de la mañana, se formalizó el ataque por el lado trasero, para cogernos prisioneros. ¿Para cogerlos por detrás? Ahora está prisionero, entonces... ¿Eran listos los rusos? No, hombre, ya... ¿Eran listos? ¿Y cogieron muchos prisioneros? Prisioneros, ya que cogieron prisioneros, españoles no los cogieron, fueron matados. ¿A los españoles los mataban? Los españoles no, disparaban ellos igual que nosotros para allá y mataron a muchos. De aquí del pueblo nuestro mataron a unos pocos. Allí en la emboscada, ¿no? En la emboscada, sí. Y lo que miraban era dar la media vuelta y cogernos prisioneros. Pero cogieron a muy pocos. Muy pocos, ya, yo no sé lo que cogerían, porque nosotros estábamos en las trincheras también, y eso estábamos más para allá, como habían 9 batallones de infantería. Y eso nosotros pasamos mucho. ¿Su vida peligró allí en alguna ocasión? ¿O al estar detrás de una ametralladora uno estaba a lo mejor más cubierto, aunque por detrás también? Allí lo que había ya bebíamos mucho. Por el frío, ¿no? Por el frío. ¿Qué bebía? ¿Y vodka? Vodka. Y bebíamos mucho. Y allí no había ya miedo ni había nada. Allí lo que había que disparar y ya está. Allí no se sentía el miedo. Allí no se sentía el miedo, nada. Allí lo que había es defenderse como podía. Y si venía el enemigo, tirarle a matarlo o pegarle el mechazo con el fusil, con la bayoneta. La bayoneta y ya está. De muchos amigos, hizo muchos amigos allí. Amigos. ¿O no había tiempo? No había tiempo, no. Amigos, nosotros estábamos atrincherados y veníamos a descansar cada 3 meses a un pueblo que decía Irlú. Slut. Y veníamos a descansar. Y entonces estábamos allí 15 días, 20 o un mes, y de allí corriendo otra vez. Nos relevaban en los batallones. Habíamos 9 batallones de infantería. Y un batallón siempre estaba de reserva. Un batallón de reserva, ¿no? De reserva. ¿Comíais bien allí o no? Comíamos, sí, muy bien. Y hacíamos la comida allí en el búnker. ¿Qué comíais? Porque, claro, todas las cosas que os daban era el ejército alemán el que os proveía, pero ¿qué cosas comíais allí? Comíamos arroz, guisantes de eso, todo lo hacíamos nosotros la paella, así, en el búnker. Estaba el sargento, un cabo también, y luego morían los cabos mucho, y hacía yo de cabo, y así, y no sabía nada, pero por mandar a los compañeros hay que relevarlo y ya está. Claro, que sin preparación, prácticamente con 20 años y tener la responsabilidad de tener que mandar, porque a los cabos los mataban, ¿no? No, allí murió un muchacho que yo no sabía. Vino del hospital, estuvo herido. Venía muy bien preparadito y por la mañana
vino allí y le dijo Sáenzo, múdate ahí al búnker y deja el equipo y entra repuesto. Y entró repuesto. Le pegaron un cañonazo, un morterazo, y lo hicieron una granadita. ¿No? Y entonces estamos allí a un lado, vino el practicante, mandó a llamar el capitán practicante, y vino y le puso una bendición, y nos recogimos en una manta, hasta que vino para llevarlo para ir a enterrarlo a un cementerio que había de españoles. Cuando entrevistamos a Juan José, él nos comentaba, Juan José, a que también, como a muchos otros, también queremos dedicarle esta entrevista, porque Juan José Juan José Álvarez, entrevistamos en la residencia de Zafra, falleció hace relativamente poco tiempo, decía que para calentaros os daban como una especie de piedras o de baterías para calentaros las manos, ¿no? Calentábamos. ¿O cómo os calentabais? Calentábamos en el búnker, que teníamos las estufas. ¿Teníais estufa? Y su candela. Ese no disfrutó de nada. No, el que disfrutó fui yo. ¿Disfrutó usted allí? Disfruté, pero fui de los primeros que estuvimos allí. ¿Y cómo disfrutaban? Porque tenían tiempo para disfrutar en todo esto. Disfrutaban nada más que pegar tiros y cantar y bailar. Y cantar. Y bailaban. Bailamos en eso y cuando entraba de puesto y de noche había salidas del puesto y cogía la pala y el piquillo y a limpiar la trinchera, porque no se llenaba de nieve, no estaba nevando y había que limpiarlo, y dormíamos una mijita muy poco al puesto otra vez. ¿Entonces estaba usted ya ennoviado o no? ¿O casado? En aquella época no. ¿Usted se casó ya después de todo aquello? Mucho después. Nosotros nos casamos después de venir yo para allá, a 208 años, pero ya éramos novios. Me estás comentando que en el 48, ya bastante después. Si allí usted más o menos, por lo que vemos, usted no lo llevó mal allí en Rusia. Estuvo herido, me está comentando su señora. ¿Le hirieron? En el culo, un metrallazo y aquí. Le dieron, pero de metralla, ¿no? Metralla, un morterazo. Un morterazo. Aquello fue un ataque muy malo, hombre. ¿Eso dónde fue? En Stalingrado. En Stalingrado. Pero de Quinto fui a Moscú, a los lagos Goíme, allí hubo castaña. Allí hubo tela, ¿no? Y ahí en Stalingrado, a donde nos querían coger prisioneros. Y nos atacaron por una punta. Nos atacaron al primer batallón y al segundo. Y el tercero, que estaba yo en el tercero, cogimos nada más que unos tiros, no sé cuántos tiros, pero el ataque fue más atrás. ¿Y le dieron en el trasero? Sí, aquí en la nalga, me sacaban metralla hasta hace poco tiempo y estaba mi mujer. Hasta hace poco le han estado sacando metralla. Yo, con la suya, no le sacaba metralla. A Valladolid tuvieron que traerte. ¿Allí no había hospitales así para tratar a los españoles? Yo cuando vine caí malo ya a última hora y fui de los últimos que vinieron. En el batallón me echaron a Valladolid. Pero yo ya vine ya sano. Y de allí me mandaron a llamar por la quinta y me tuve por ahí en Badajoz. Ahí tuve, enseguida me mandaron con 20 meses de permiso. Y ya está. De baja, ¿no? De baja. Y me mandan. ¿Usted quería recuperar, usted luego de la baja se sentía mal y usted quería irse otra vez para allá, ¿no? No. ¿O ya definitivamente no? Yo ya vine, ya definitivamente. Hay muchos que se quedaron luego allí en la Legión Azul. En la Legión Azul se quedó en la SS, que decían. Y nos dijeron pero nos dijeron allí que el que quisiera quedarse se quedaba, porque la orden vino de España que había que retirar las fuerzas de allí, y el que quisiera quedarse allí se quedaba,
¿Y algunos se quedaron? Juan José. Juan José se quedó. Pero ese fue en un batallón de última hora ya. O sea, que uno de los que se tragó 2 frentes fue usted, ¿no? Sí, yo. Usted estuvo en Krasnivor. En Krasnivor. Aquello fue terrible. Sí, bueno, eso es... La peor campaña, ¿no? Peor que la de Stalingrado, por ejemplo. Eso es para verlo, no para contarlo. Para verlo. Había nada más que muertes y tiros y ya está. Aquello no había tregua para nada, ¿no? No había nada. Murieron muchísima gente. Allí murieron muchos españoles de aquí de Burguillo, murieron unos pocos. Allí. ¿Algunos se enterraron allí o lo repatriaron a España? Eso allí no, a España no venía. Allí, lo enterraron allí en Rusia. Allí en Rusia había Campo Santo como más grande que Triano ese. Y en el otro lado donde fui yo de Quinto, allí había uno del pueblo enterrado. Y había, sí, era la compostura que había, no me acuerdo cómo decían la capital esa, el pueblo, Polvoreja, y allí había 6 enterrados. Pero más adelante había un cementerio que era como más grande que el llano este. Había de españoles. Y el río estaba así. ¿Alguna vez pensó alguien, compañero suyo, usted mismo, viendo tanta barbarie, viendo tanta muerte, tanta... ¿Y qué iba a hacer? Huir, salir de allí? ¿Hubo desertores? Nunca. Nunca. Allí había que aguantarlo. Y en Stalingrado, cuando hicieron la bolsa, que iban a hacer la bolsa por atrás, hubo allí tomate y dijeron, venga, adelante, y avanzaba. Y allí fue el ataque muy grande, y murieron del pueblo unos pocos. No, en mi batallón no estaban, en otros batallones. ¿Hubo mucha gente de los amigos suyos que se quedaron allí en Rusia? No. Que se quedaron porque a lo mejor encontraron una novia o alguien allí. Allí no. Todos para España ya cuando terminó la cosa. Yo dieron la orden, y el que se quiera quedar, la SS se puede quedar. Y el que no, se va para España ya licenciado, porque nos mandan a llamar. ¿Usted tiene muchos recuerdos de eso? ¿Alguna vez, ya después de haber pasado tantísimo tiempo, alguna vez se le viene a la mente imágenes de aquello? ¿Sueña de vez en cuando con aquello? No, lo que sueño es como un mala leche. Sí. Porque a última hora los que subimos allí nos tenían que ver puesto una paguita. No, que no nos ha mandado ni nada. Después de aquello os trataron muy mal. Después de aquello nos dieron ya y la papela y nos dieron de comer en eso, aquí en España, y nos dieron de comer, y el que nos dieron, el que sea quinto de la compañía de Estado se puede incorporar, el que no se puede marchar. Yo no pertenecía a ningún regimiento, pero ya pertenecía a Badajoz, a caballería pertenecía. ¿No le dieron ninguna paga ni nada por el estilo? No nos dieron nada. Nos mandaron para casa al tiro, compadre, y no nos mandaron. No. El que tuviera la edad se podía incorporar, el que estaba sirviendo, pues se incorporaba a su regimiento, lo dijeron, y el que no se vaya a su casa. Yo me dijeron que me tenía que incorporar a Badajoz. De vez de Badajoz me vine a mi casa. Aquí cuenta usted en el libro que hubo un momento que había bueno, estaba usted en un hospital de monjas. Sí. Y resulta que la paga no llegaba porque aquí lo dicen, porque las monjas, con respeto a todas las monjas, pero bueno, que en un momento determinado uno pensaba que las monjas le estaban reteniendo ese dinero, eran 75.000 pesetas, que fue usted a por ellas luego. ¿Eso cómo fue? Eso que me la tenían retenida, porque era una muy grande, y la tenían retenida. Vamos a decir que eran esas monjas que se estaban aprovechando porque estaban esperando que falleciera alguno de los que estaban allí y fue a usted a por ellas, ¿no? Entonces, y se lo mandé a mi mujer.
y vino con una talega, viajó en el tren con la talega para que nadie le robara el dinero. Entonces, Porque cualquiera podía coger y robarle. el dinero y la maleta, la que allí y todo. Bueno, episodios que es curioso lo que son las cosas de la vida. Porque aquí Ruperto, en el año 63, con 5 hijos que tiene ya con su señora, pues resulta que aquí en España las cosas están difíciles y se va a migrar, ¿a dónde? A Alemania. Y me dieron un trabajo y allí estaba yo muy bien. Le pararon en la frontera, ¿no? Alemana. Y usted no sabía alemán, porque usted alemán no sabía. No. Nada más ¿Y qué dijo cuando... No, yo cuando fui no dije nada. Nada más que me poder trabajar y ya está. No me dijeron nada y yo no dije nada ni nada. Y, ¿No dijo usted que había estado, hace así como pum pum, que había estado para que le entendieran que había estado usted en Alemania, bueno, con los alemanes para que le dejaran pasar? No. ¿No? Allí, Él se fue con el contrato de aquí. Se fue con el contrato desde aquí, ¿no? Trabajó en la Mercedes, ¿no? la Mercedes. ¿Y qué tal? La Mercedes me acabo. La Mercedes, los coches que hay allí, los hay en España aquí. Mi hijo tiene uno. Sí. Un coche de esos. ¿Y qué tal aquella...? Allí se está muy bien. Había una mujer muy guapa y muy buena. Una mujer muy guapa y muy buena, está diciendo, ¿eh? ¿Ha sido ligón, Ruperto? ¿Qué vas ahora a buscarla? Ya, Ahora ya... ya lo que tenía que hacer. Claro, lo que tenía que hacer. ¿En Rusia tuvo alguna novia o algo o no? Allí no, No había tiempo. no había tiempo. En Rusia no. Ni en Rusia no, allí lo que había eran muchos tiros. Ya no. Es curioso que el recuerdo que tiene aquí de eso, de mucho cielo, mucha nieve y mucho frío, ¿no? El frío sobre todo, ¿no? ¿Enfermó alguna vez por el frío? No, no enfermé nunca. Y cuando tenía 20 años, no tenía mucha salud. Y luego ropa teníamos muy buenas a mí, capote y todo. Luego os pagaba, el ejército alemán os pagaba. Sí, nos pagaban 2 marcos diarios. Eso era un dinero entonces, ¿no? Bueno, y la paga la tenía mi madre también. Usted fue de los que guardó o se lo gastó todo, porque muchos se lo gastaron allí y todo. Allí había de todo. Yo tenía la suerte de que se lo mandaba toda mi madre. Y ella tenía la paga española, la Legión, que era la Legión. Y tenía 500 pesetas todos los meses. Y lo que yo le mandaba. En fin, muchas historias dentro de lo que es la División Azul, muchas historias. ¿Eso quiénes son? Pues estos son gente que estuvo allí en la División Azul. Son extremeños. Imagínense 2.500 extremeños que estuvieron allí. Extremeños. Luego imagínense toda la gente que ya los últimos volvieron en los años 50 en el Semíramis. Los últimos que quedaron por allí vinieron ya en el año 54. Luego, después de haber expuesto la vida, porque muchos fueron voluntarios, otros fueron obligados, porque también hay que decirlo, resulta que al final no se portaron realmente bien con usted, ni una paga, ni a los de la División Azul. La gente se olvidó de la División Azul en cierta manera, ¿no? Entonces, a ti no nos daban nada más que la mijita Consuelo la paga, nada más que 2 marcos diarios. Estando en el frente. ¿Usted ha trabajado luego en la Mercedes y luego después de la Mercedes se vino a España y ha trabajado de otras cosas? Trabajado en un horno que teníamos de carpieta, trabajado y con vivencia para arriba, para abajo. En el campo. En el campo, yo no lo he pasado malamente. Y ahí está, aquí, se puede decir la edad, ¿no? Bueno, 85 años, pero está muy bien, además con... 85 Está bastante bien. Y ellos tienen las piernas tan mal, digo, Las piernas, la la rodilla. memoria. Pero la memoria es fantástico, ¿no? Y yo, ¿Eh? y yo la guerra la pudiera echarla para allá. Claro. Eres tú buena. ¿Se va olvidando las cosas con el tiempo? Bueno, mucho de todo.
Lo malo, decía Juan José, que lo malo había desaparecido de su memoria, quedaban los recuerdos buenos, pero lo malo... Y ese no disfrutó de nada. Y él no disfrutó de nada. Fueron a última hora los batallones, que a no disfrutar nada cuando dijeron el que se quiera se marche a España y el que no se queda aquí, en la SS, se quedó. Muchos como ustedes volvieron, pudieron volver, sobrevivieron, rehicieron su vida, otros quedaron en campos de concentración rusos, en los gulags rusos, a muchos compañeros seguramente extremeños que acabaron ahí, y todo está reflejado en este libro. En este libro que es un poco rescatar pues un episodio de la historia que, bueno, que en cierta manera pues tampoco se ha trabajado mucho de ello y nosotros siempre rescatamos episodios, luego ya las opiniones pues para todos los gustos. Muchísimas gracias, Ruperto. Espero que haya estado bien este ratito. Muchas gracias. Muchas gracias. Y que siga bien. Salud. Salud. Que vaya bien. La guerra es para verla de lejos, pero de cerca no. Muy mala. El que estuvo allí y sabe lo que es la guerra, entonces no se acuerda de ella. Usted fue allí como una aventura a ver qué pasaba, pero cuando llegó allí las cosas eran... Más dura que parece. Y se pasó muy mal. Y eso que yo tuve la suerte que estando allí llevaba más de un año, vino la orden, no que la orden, sino que me dieron permiso. Dice, Ruperto Gordillo, se puede marchar para 40 días que estuve. Y cuando volví otra vez, de aquí, de España, me tuve que ir otra vez viejo por hambre. ¿Las cosas habían cambiado o seguían igual? Y igual, a la trinchera, así, pim pam, a pegar tiro. A pegar tiro. Y ya, eso fue muy duro. Muy duro, ¿no? El día 10 de febrero, me acordaré de todos los restos de la vida, fue muy duro, muy duro. 10 de febrero. Eso fue muy duro. Atacaron al enemigo, nos atacaron por atrás, para palmarnos todos prisioneros. Y aquello fue terrible. Pues nada, ahora a descansar y a, bueno, con la familia, a estar bien con la familia, aquí con su señora, con sus hijos, y que sigamos todos bien, por lo menos. A ver si se acuerda de nosotros. De aquí en Burguillo había dos, que era aquel que vivía aquí abajo en la calle Santa Catalina. No, que subieron en la guerra amarilla. Dos en la guerra amarilla. ¿En la guerra amarilla? Melilla, de Melilla. Subieron dos y le pusieron su paquita. Pero bueno, le pusieron una paga de... Es que esto, no sé si a través de publicaciones y tal, alguno pues se pueda dar por entera, pero como ha pasado tanto tiempo y tal, esas cosas son muy difíciles. Pero por lo menos a través de un libro aquí queda reflejado, Ruperto. Así que muchísimas gracias. Bien, pues 3 meses después estamos aquí con una mujer que en la entrevista que tuvimos allá por octubre, pues contó su vida, una parte de su vida, sobre todo hasta la guerra civil, hasta el final de la guerra civil, pues con una capacidad narrativa que es sorprendente y que en muy pocas ocasiones se suele dar. Estamos con Cándida Montaño. En esta segunda parte, con ese misterio de la vaca, que todavía mucha gente por la calle nos para y dice, ¿qué es el misterio de la vaca? ¿Qué es lo de la vaca? Bueno, vamos ahora a seguir en ese camino que ha tenido en la vida a partir de fallecimiento. Hay muchos episodios antes de la vaca, a partir de cómo después de la muerte de tu padre, volvemos a decir, en un hospital, no en una cárcel, como se dijo en su tiempo. Mi padre murió en la cárcel. Mi padre no murió en la cárcel porque mi madre fue a verlo al hospital, que le llevaba los apaños del aseo, y le dijeron que ya no necesitaba nada. Y esa habitación estaba llena nada más que de fusiles y de militares. Y mi madre no volvió a ver a mi padre. Mi padre, ¿cómo se va a morir en una cárcel si mi padre estaba en un hospital? Ahí quedó la historia. ¿Qué pasó luego? Porque tu madre ya vuelve otra vez a reencontrarse con vosotros. ¿Y cómo explica ese momento?
ese momento, ya el del momento del encuentro ese, nosotros ya habíamos venido de por ahí de cuando salimos huyendo, porque primero estuvimos huyendo. Sí. Y mi padre estaba en la cárcel. Cuando ya vinieron ellos de donde estaban, vinieron a la cárcel. Y claro, de la cárcel pues se puso malito y lo pasaron al hospital. Y entonces allí en el hospital mi madre iba a verlo. Y mi padre, como sabía que mi madre lo daba del oído, pues entonces mi padre entre dientes le dijo que le comprara las cositas de aseo, la brocha, el jaboncillo y la cuchilla. Cuando mi madre volvió a entrar a ver a mi padre ya no lo vio. La habitación yo no cabía nada más que de fusiles. Allí nada más que había pistolas. Entonces la maltrataron de aquella manera como solían en aquella época hacer las cosas. Y le dijo mi madre que llevaba eso a su marido. Y le dijo que su marido ya estaba arreglado y ya no necesitaba nada. Mi madre no volvió a ver a mi padre. ¿Cómo mi padre murió en una cárcel si mi padre ya había muerto en el hospital? ¿Y qué pasó luego? ¿Cómo enteraste de esto? Luego ya, bueno, pues mi madre se vino a casa y nosotros ya nos vinimos. ¿Cómo dio la noticia? Las noticias pues que nos la dieron de que mi padre había muerto. Y ya está, nada más. Tu madre, así directamente. Que estaba muerto, pero luego ya nada más. Como no ha visto dinero, como no hemos tenido personas que nos orienten, que nos ayuden, pues no hemos averiguado dónde está enterrado, si está enterrado en Badajoz, está enterrado en Melilla. ¿No sabéis dónde está enterrado? No lo sabemos. Se supone que está enterrado donde enterraban a los que mataban en aquella época por esos sitios. Nos lo ponemos a pensar. Que estará enterrado pues donde enterrarían, como enterraban a los perros, en algún sitio. Pero saber no, porque ni hemos tenido capacidad para hacerlo, ni hemos tenido una persona que nos haya ayudado a orientarnos a ver dónde está mi padre. Entonces lo que nos han dicho es lo que creemos, porque otra cosa no hay. Y ahora que hay asociaciones de esto de recuperación de la memoria histórica... A mi madre no le dieron la paga que le dan a los que han fusilado, porque a los que fusilaron fueron justificados porque los fusilaron en sus pueblos. Entonces esas señoras tienen una paga de la muerte de sus maridos. Pero mi madre no tuvo derecho a tener paga porque no justifican de que ha muerto mi padre. Han dicho que ha muerto, y si ha muerto, ha muerto. Pero si lo han matado, tiene derecho a una paga. Pero como mi padre no lo pusieron como que lo habían matado, pues entonces mi madre no ha recibido de la guerra nada. Nada más que la muerte de su hijo, que fue a la mili. Mi Antonio era el mayor, estaba en la mili. Y estando de servicio antiguamente, pues los muchachos que iban a hacer la mili no estaban todos los días aquí como están los muchachos que hay ahora, porque la vida cambia en ese aspecto mucho. Entonces mi hermano no podía venirse a casa. El día que estaba de descanso, pues lo que estaba es pues de descanso, no hacía guardia ni hacía nada. Entonces vio que pasó un coche, un camionillo de esos, de los que llevan los suministros a donde están las compañías. Le dijeron: ¿qué hace Antonio? Dice: mira, estoy de descanso. ¿Dónde vais? Mira, vamos a llevar los suministros ahí a la compañía que fuera. Dice: pues me voy con vosotros. Entonces, adelante yo creo que lo que se van dos personas, el conductor y el que va de acompañante. Entonces no podía ir sentado como los que iban. Entonces él pasó el brazo por las puertas del coche, que estaban cerradas, y iba agarrado a la puerta del coche y se fue con ellos. Pero pasó otro y se lo llevó para adelante. Y lo rolló por una pierna. Le arrancó una pierna. Mi hermano no. La sangre, mi hermano no dio tiempo a curarlo porque se desangró. Porque en aquella época los hospitales no estaban tan cerca, ni las personas tenían esa inteligencia de verse de ocurrido, de quitarse una camisa y verla apretar la pierna. Esas cosas no las entendían entonces. Entonces, pobrecito mío, pues murió, pues eso, desangrado. Mi hermano está enterrado en un pueblecito de Gerona, de uno de los pueblecitos pequeños que tiene Gerona, que tiene Tarragona, que tiene todos esos sitios. Pero el sitio fijo no lo sabemos. Al no tener, pues no sabemos, y sin saber estamos. Hasta ahí ya estábamos en mi casa, mi madre y nosotros, los cuatro hermanos, mi Marcelino, mi Carlos y yo. Quedamos los tres, porque mi hermano murió y mi hermana pues estaba en la cárcel. Estaba mi padre, estaba mi hermana, estaban en la cárcel. Cuando vinieron aquí, los metieron en la cárcel. Y luego ya, bueno, pues llegado un momento... ¿Tu hermana siguió en la cárcel mucho tiempo? Mi hermana estuvo mucho tiempo en la cárcel y mi padre también. Porque mi padre murió en el hospital. ¿Y tu hermana? Después del hospital, mi hermana, de aquí se lo llevaron a Badajoz. Y ahí es donde quedó mi padre muerto. Y mi hermana, pues de Badajoz se la llevaron a muchos sitios. Mi hermana rodó mucho. Y estando, como se había quedado cuando vinieron, se quedaron en casa de la madre de Nicanor, porque había allí más para comer,
pues él pidió permiso a las autoridades que si ella se podía quedar en su casa, le dieron la autoridad, entonces mi hermana estaba, por lo menos estaba comida, porque tenían otras cosas que en mi casa no había nada. Entonces ella se quedó embarazada. Ella traía un niño de cuando vinieron de por allí, ella traía un niño. Traían un niño. Y ellos se casaron por ahí, por los Cibiscos, pero se casan ahora por aquí. Sí, como... Exactamente. Y entonces mi niño, cuando la madre estaba en la cárcel, al niño exigieron que el niño tenía que dormir con su madre en la cárcel. Y mi niño tendría un añito, tendría más o menos. Y cuando nosotros íbamos por el niño por la mañana, antes de sacarlo, lo ponían encima de la mesa y lo desnudaban, lo quedaban en pelotitos. A ver si mi niño traía alguna cosa que su madre le hubiera dado para nosotros. O escribí un papel, que es lo que se suponía que podía traer. Registraban al niño. Al niño lo quedaban desnudo. El carcelero era don Julián. ¿Don Julián? Sí es el nombre, pero no me acuerdo. Bueno, entonces lo desnudaban y cuando no veían nada, la ropita la veían de un lado y otro. Y como no había nada, bueno, pues mi niño lo cogíamos y por la noche lo volvíamos a llevar y lo volvían a desnudar para entrarlo con su madre. El mismo oficio lo hacían. A ver si hay algo escrito, porque otra cosa no O sé. guardaba algo para escapar. Exactamente, no, para escapar no, a un niño tan chiquitito. No, pero meterle, camuflarle algo. Nada más que se pudiera, porque si lo registraban la ropa para ver si llevaba algo. Bueno, y ya está, eso pasó. Ya de aquí se las llevaron a otro sitio, ya empezaron a rodar y al cabo del tiempo pues salieron de la cárcel y ya estábamos todos en casa. Muchos años después. Pues estuvieron en la cárcel quizás entre unas cosas y otras se llevaron 2 o 3 años. Sí. Y luego ellos pidieron el destierro, en vez de Zafra, se fueron a vivir por Bermé, por esa parte de Peñarroya. Por Peñarroya, Pueblo Nuevo. Sí, era Bermé. Bermés de la Moraleda, eso, bueno, por Málaga. Era Bermé, porque mi cuñado era muy listo y en la estación él trabajaba y era factor, no era cargador. Entonces él, pues por su sabiduría, pues él estaba muy bien colocado. Y allí ellos tuvieron 3 hijos más. Allí vivieron muchos años. Y luego ya, pues bueno. ¿Y aquí cómo sobrevivisteis los que os quedasteis aquí? Pues nosotros aquí nos quedamos, pues que como mi padre ya había faltado, porque mi padre en libertad no estuvo, porque del hospital murió mi padre. Vino, le dieron, cuando estuvo mi padre en casa, fue cuando vino que no lo encerraron en la cárcel. Lo encerraron al otro día. ¿Me entiende? Cuando se presentó, que es cuando los recogieron a todos. Ponían unas redes de que no mataban a nadie. Y así caían. Cuando estaban aquí, pum, 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 y así caían. Y entonces, bueno, mi padre pues tuvo eso de que cuando vino se presentó y de allí lo llevaron a la cárcel. Pero ahora tu madre, por ejemplo, sola, con los hijos, ¿cómo sigue hacia adelante Pues, mi madre sin padre? En este caso? Pues mi madre, pues como estaba acostumbrada a trabajar, pues mi madre estaba, cuando entró la guerra, mi madre era la cocinera del colegio de San Luis Gonzaga, que está en la calle Sevilla, donde está la zapatería de los Rufinos. Sí. Y allí era donde examinaban los muchachos que ahora se van a Badajoz a hacer el examen. Y eso era un instituto. Y era don Luis Gonzaga, don Andrés. Andrés Pro era el... No, ese era don Andrés Gonzaga. ¿Era don Andrés Pro o era don Andrés Pro? Ahí no estoy yo. Bueno, ahí estuve mi madre trabajando, antes de la guerra. Mi madre la cogió trabajando en ese sitio trabajando. Y luego ya mi madre, pues bueno, pues cuando pasó estas cosas, pues se quedó en casa. Y ya, pobrecita mía, pues andaba a ver dónde le salía trabajo. Estaba mi Antonio, estaba la Mili, cuando todas esas cosas ya, porque mi hermana veía a mi hermano, cuando se venía para acá, se pasaron por donde estaban los regimientos, los trataron muy bien, les echaron merienda, mi hermana, mi cuñado, a sus 2 hermanos, con mi niño, y en fin, llegaron a casa. Cuando llegaron a casa, nos metieron en el archivo, que ya lo he contado, sí, en el ayuntamiento, que era don Felipe Torres. Y entonces él dio la orden de que los dejaran. Y los dejaron en su casa. No nos metieron en la cárcel de momento, no. Y luego ya, pues de que estuvieron unos días, pues fue cuando los metieron en la cárcel. Mi padre siguió en la cárcel. Cuando ya entró mi hermana, estaba en la cárcel. Y allí estuvieron un tiempo hasta que los llevaron a Badajoz. Y de Badajoz, pues ya los transportaron y ya de allí fuera. Mi hermana vino, le dieron le dieron libertad, se cogieron el destino de ese sitio para vivir. Y allí estuvieron viviendo, allí tuvieron sus hijos y luego ya está, la vida se hizo así. ¿Y tu madre que no volvió, dónde empezó a trabajar luego después de la guerra? Donde trabajó siempre, la casa de los Romeros, de don Alfredo López. Alfredo Romero de Tejada.
el que era general o era eso tenía un puesto muy grande. Por eso a mi madre, cuando veníamos del camino de Belén, nos dio larga, porque él divisó a mi madre y preguntó que qué pasaba allí. Tu madre estuvo trabajando en casa de don Alfredo Romero de Tejada una vez ya que... En el Colegio San Luis, Gonzaga. Primero, y luego en casa de los Romero de Tejada. La guerra estaba allí, luego ya cuando pasó lo de la guerra, ya mi madre se quedó en casa y ya mi madre trabajaba donde le salía. A la familia esa de los Romeros siempre la ha corrido ella toda. Muchos años con ellos. Y ella yo la he conocido toda mi vida trabajando. Luego ha ido acá la señora Antonia, o ha ido acá la señora María, pero en fin, eso era su vida. Trabajaba, se levantaba por la mañana, se iba a trabajar, a lavar, a blanquear, lo que fuera. Y nosotros estábamos en casa. Yo tenía, pues eso, si tengo 83, los que haga, y los hago el mes que viene, no, los hago, si el mes que viene, el día 27, pues tendría 9 o tendría 10 más, no creo que tuviera. Entonces yo me quedaba en casa al cuidar de mi Marcelino. Mi Carlos pues era otro muchacho. Mi Antonio ya no existía, pero ya empezó la hambre. Ya vino la hambre. Y entonces mi madre, pobrecita mía, pues estábamos adorando que viniera con un plato de cualquier cosa que le dieran sin saber quién coño habían comido los del plato. Pasamos mucha necesidad. ¿Tu madre cogía comida de donde eso o se la daban a ellos? No. A ella. Mi madre estaba trabajando y si iba, por ejemplo, a tu casa una persona y tú le das una invitación, le das cualquier cosa, una botella de aceite, cualquier cosa que tengas esa atención, se la das porque queda conforme con ella. Pero la familia que le trabajaba le daba comida también para vosotros. ¿Dónde iba a trabajar? Para nosotros no le daba a nadie. No, nada. Ella venía y compraba lo que le daba de sí, porque ella, claro, ella ganaba todos los días su sueldo, de lo que en aquella época se trataba. Bueno, pues ya está. Entonces yo ya era volandera, porque los años siguen. Yo pues ya tenía 18 años, yo me juntaba con unas pocas de vecinas, y yo tuve novio y a los 19 años yo tuve a mi niña. ¿Tú tenías novio? Yo ya después de pasar mucho de la guerra, después de pasar mucho... ¿Te echaste un novio? Me eché un novio, de aquí de Zafra. Y bueno, pues lo que pasa ahora y lo que ha pasado de toda la vida en el mundo, pues yo me quedé embarazada. Y él se fue a la mili, él estaba en la mili. Cuando yo estaba embarazada, él se fue a la mili y me quedó embarazada. Pero en aquella época no le daban permiso a los muchachos como le dan. Después, ni los muchachos podían venir con permiso porque no tenían dinero para venir y para ir. Pero se tiró 29 meses en la mili, sin venir. A mí me quedó embarazada. Entonces, cuando él vino de la mili, pero hasta que vino de la mili te voy a contar lo que yo pasé. Los vecinos, pues nos íbamos a rebuscar. A rebuscar, ¿sabes lo que es rebuscar, no? A ver, yo sí, pero hay gente joven. Íbamos al campo por lo que había, sí, que no eran a nuestro, ni íbamos a meter los cercados. Nosotros íbamos vasallándolo el terreno que no era nuestro, pero la hambre te obligaba a hacer eso. El hambre tenía que hacer para sobrevivir, para sobrevivir. Éramos lo menos 6 o 7, pero entre las 7 iban 3 madres. Y los hijos, porque eran mayores que yo, los hijos ya eran más grandes. Bueno, y allí nos metíamos, ya hacíamos el acopo de trigo, llenábamos el saco o la talega, lo que fuera, corriendo, huyendo, escondiéndonos, y este es el apaño que hacíamos en casa. ¿Nunca os cogieron? Pues no tuvieron nunca la suerte de coger, pero te voy a contar casos que aquello fue de... Sí, aquí tiene mucho base, ¿verdad? Tú no me sigues, ¿verdad? Entonces íbamos a rebuscar. Yo vivía en la calle Diego Basto, mi madre. Tenía una ventanita pequeñita en la calle Diego Basto, que hay una casa, entrando por la calle La Cruz, a mano derecha. Yo vivía en una casita de la más chica que había en la calle. Y tenía una ventanita y era el piso, el doblado, era la habitación del doblado, era un dobladito, pero de tabla. Entonces los que me iban a llamar, me tiraban una piedra por esa ventanita y las piedras iban ton. Y yo despertaba, claro. Y tenía una vecina que era la señora Teresa y decía, ya la están llamando. Y ya la están llamando. Y esta era eso. Y ya pues nos íbamos nosotros. O con el cachito de pan que habíamos tenido, o nos íbamos sin comer nada. Pero entre ellas íbamos una señora, se llamaba Rafaela, decían la patarra, esa era la mayor. Luego venía Carmen, venía Paca, venía la Pepa, venía la Casi. Pero esa tenía el vicio del aguardiente. Y Remedito, la del vino, que tenía en la calle Jerez, tenía ella allí su mostrador. De una taberna, pero bueno, ella allí tenía el mostrador, iban las personas a comprar las botellitas de vino para la comida, era más bien eso. Y ellas, en una latita de estas de las de tomate, pequeñas, pues ahí le echaba a esa mujer el aguardiente. Y cuando entrábamos del puente para allá, que el puente que cuento es este de aquí, dice, vamos a ver,
ya hemos andado un rato, ahora esperaros, que yo me voy a tomar mi café. Digo, es que si ella si no trae café, si nosotros no hemos bebido café ninguno. Se bebía su aguardiente y entonces ella, pobrecita mía, que era buenísima y miraba mucho por nosotros, porque éramos jóvenes. Venía de la Pavona, hermana Antonio Durán, que vive en el Cabezo, venía María, venía el Paco, venía la Paca, venía el Pepe, venía el Manolo, iba a la Cándida, qué sé yo. Bueno, entonces resulta... eso era lo que hacíamos. Pero yo ya tenía a mi niña. La tuve con 19 años. Ya detrás de todos estos años que te contaba de la guerra. Bien. Entonces ya mi niña, pues no tenía dónde quedarla. Entonces yo la quedaba en la cama de mi madre, que dormíamos en la cama de mi madre, y la quedaba esa fajita para que no se me cayera. Y hasta que yo venía. Porque claro, mi Carlos también venía con nosotros. Y entonces mi niña pues se quedaba solita. Lo único que podía pasar es que me la podía caer cagado, meado o con sed, pero pasarle no lo pasaba nada. Esto era la marcha que traíamos. Tal como traíamos el trigo, lo machacábamos. Y luego lo cambiábamos. Y así aprendí a hacer pan. ¿Dónde hacías el pan? En mi casa. Hacía el pan en mi casa porque la harina, la ceba no une. La harina de ceba no une. No une. No une. Entonces, pues a mí me salían los panes de cebada como si me hubieran parido en un cebadero. Hacía un panencito, le hacía uno para mi Carlos, otro para mi Marcelino y el otro para mí. Y a mi niña, pues le hacía las sopas de las de cebada, con más espargañas que rayos, ¿me entiendes? Y así nos tiramos unos pocos de años, que la guerra duró, la hambre duró. Muchos años. Mucho. Entonces, bueno, pues a mi niña, bueno, él estaba en el servicio, él no venía a la mili. Y bueno, pues mi niña nació el día 20 de septiembre de 1944. Y mi suegra vivía en el Cabezo. Y ella hacía todos los años, hacía las ferias a los gitanos, gitanos de categoría, de estos que manejan dinero. Y entonces ella pues nunca fue capaz de decirme, entonces fue muy lista, viendo la necesidad que yo tenía, que no tenía nada, diría, esta tiene que meterse por el aro. Entonces dice, mira, como yo no puedo venir a ver a la niña, pues quiere decir que tú te vayas con la niña a casa y allí come, y bien, como no había en mi casa nada, mi madre pobrecita mía estaba partita de trabajar, mi Carlos estaba también en casa, mi Marcelino, pues aquello de, porque ya lo de la bomba lo he contado. Entonces, bueno, pues yo me iba allí por la mañana, me daba la cuchara de comer porque fue muy mala para mí. Y entonces, yo con que le dieran a mi niña de comer por la tarde, pues yo ya me venía a mi casa, pero por el que mi niña ya había comido. Y así me tiré bastante tiempo, hasta que su padre vino de la mili. Entonces estos años van pasando y van corriendo. Entonces nos íbamos a rebuscar. Otro día, le digo, yo he sido siempre así. ¿Tú ibas a rebuscar siempre lo mismo o a lo que cayera? Íbamos a meternos donde estaba el trigo. ¿Al trigo? Al trigo, o lo que hubiera, o garbanzo, o lo que fuera. Íbamos al campo, a traer lo que había, y a que nos dieran un palo. ¿Y de día? Claro, de día nos íbamos temprano. A las 10 de la mañana ya veníamos de vuelta. Pues el día es más fácil que os vieran o... Por eso no íbamos a las 6 de la mañana, y te estoy hablando en pleno verano. Y a lo mejor a las 10 ya veníamos con la primera carga. Con la primera carga. Pero un día se me ocurrió, y le digo a mis compañeras, digo, yo hoy no traigo espigas, porque me duelen las piernas, tenía las piernas como las cabras de arañones, los brazos, es verdad, estábamos de aquella manera. Y digo, dice, ¿y hoy qué vas a hacer, Cándida? Digo, yo me voy a traer trigo. Yo ya estoy cansada. Me pongo una media, porque cinturón creo que yo no tenía. Me amarro una media y me puse un babero de mi madre, porque era más ancho del que yo me podía poner. Me amarro la media. Esto ya llevábamos mucho tiempo en el trabajo. Sí. Y dice, ¿y ahora qué vas a hacer? Digo, pues en vez de agacharme por las espigas, como pasamos por los montones de trigo, pues nos agachamos una mijina y así a puñado nos entramos en donde sea. Y iba otra como yo. Pues yo también lo voy a hacer. Esto es como la luz que nos alumbra. Esto ya iba pasando los meses, iban pasando años y mi niña iba creciendo. ¿Entiendes? Que no estoy atascada ahí. Entonces, de tanto como íbamos huyendo a ver por dónde entrábamos en el pueblo, pues vinimos a salir pues al parque. A la Alameda, que entonces era la Alameda y estaba la Albuera. Y yo iba con el bucho así. Y las otras iban que se meaban. Cándida, por Dios,
que no me pasa nada, que no voy cansada, que no voy cansada. Pues venga, vamos, con una zapatillita de aquella manera, y llegamos a la Alameda. Y nos vamos, vemos un banco, vimos el banco, pero no vimos quiénes estaban sentados. Y íbamos ciegos por llegar a casa. Y cuando vamos llegando vemos unos pies que están sentados en el suelo, y miramos para arriba y era la pareja de guardias civiles que iba de servicio. La Rafaela, el Pepe, el Andrés, la Carmen, la Cándida, todas. Y de que veo, me apoyo allí, se me rompe la media y empieza a caer el trigo, y los guardias civiles, en vez de reñirnos, se quedaron pasmados, porque es que no se imaginaban de dónde salía tanto trigo, porque aunque fuera 1 kilo, era 1 kilo. Dice, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Y ahora qué coño vas a hacer con el trigo? Digo, no, si usted quiere yo lo recojo ahora, pero con el miedo por arroba. Y las otras coloradas, amarillas, no sabían dónde doblar el trigo que traían. Y de aquello pasar, dice, anda. Iros antes que vos cojas otro. Anda, ¿cómo vas a coger el trigo ahora, mujer? Y contestó otro, dice, déjalo, con eso crece trigo también aquí en la Alameda. Eso me pasó. Esa es la vez que te pillaron. Esa fue la más grande. Bueno, pues ya está, pero no dejamos de ir al trabajo. Nosotros íbamos puntuales. Hacíamos nuestro pan, limpiábamos el trigo, luego lo molíamos, hacíamos nuestro pan, pero al otro día la misma faena. Así nos tiramos mucho tiempo. A ver, el tiempo de la recolección. Y bueno, pues luego ya se acabó el trigo, ya en ese espacio, ya mi niña tendría, pues, ya mi niña andaba. Porque Pedro tuvo 18 meses, yo estaba de 4 cuando él se fue. Bueno, pues ya era una niña volanderita. Y ahora te cuento. Pues ahora viene Pedro, y viene uno que era compañero suyo, y me dice, Cándida, digo, hombre, dice, que ponte contenta. Digo, ¿por qué? Dice, porque Pedrito, porque le decían Pedrito, porque Pedrito ya está en su casa. Ah, en su casa. Yo no sabía cómo ponerme para recibirlo, porque me quedó de 4 meses y me encuentra con una niña que tiene ya, pues tendría, pues eso, el resto hasta los 29 meses. Y no, que me ponía, fregué la escalera del doblado 70 veces fregando la escalera. No hacía más que fregar la escalera y fregar la habitación. A ver cómo la ponía. Mis vecinas adorando. Mis vecinas locas por ver ese recibimiento que íbamos a tener. Yo toda temblona. Y ya viene mi suegra y me dice, Cándida, prepara a la niña. Digo, ¿para qué? Porque va a ver a su padre. Digo, no, señora. Mi niña no puede ir a buscar a un padre que no lo conoce. Esto es de verdad. No, su padre, donde me ha dejado, aquí me encuentra. Cuando mi niña conozca a su padre, que mi niña vaya a buscar a su padre. Pero es su padre el que tiene que venir a conocer a su hija. Pues hasta ahora que te pertenecía haberte ido a la estación, pero como ni fue a despedirlo, no he ido a recibirlo. Entonces las vecinas, Cándida, si tú quieres, mira que yo tengo ropita de mi niña para que tú la pongas. Digo, él no le ha comprado nada a su hija. Y como no le ha comprado nada, pues mi niña tiene pues lo que tiene, no tiene más. Para conocer a su padre yo no voy a pedir una prenda. También pasó eso. Cuando él llegó... Que no sabía nada, que le había dejado embarazada ni nada, ¿no? Oh, sí, hombre. Él lo sabía. Me decía que gana tenía de tener a su niña. Pero entonces, te voy a explicar. Mi niña, cuando fueron a dar cuenta de mi niña al juzgado, don Andrés Pacheco, que era por aquella época el juez, bueno, pues mi niña no le podía poner los apellidos, lo que ha cambiado la vida, que tú tienes un hijo ahora con cualquiera y tú le das los apellidos. Pero en aquella época no. Entonces, en aquella época, pues como no aparecía el padre para afirmar que él era su padre, pues mi niña estuvo mucho tiempo sin bautizar. Tuvo sus apellidos, estaba en el registro, pero con mis apellidos. Te lo cuento para que lo sepas. Con los apellidos. Entonces, bueno, pues ya está. Cuando no la bauticé. Porque me dijo él, don Andrés Pacheco, con una amiga que yo tenía, y era mucho de... Dice, mire usted, don Andrés, de mi amiga de la que yo le hablaba, referente a la niña, que no le ponen un apellido. Dice, no, yo te voy a dar un consejo, hija mía. Don Andrés Pacheco, que era el juez de eso. Dice, mira, mientras tú a la niña la veas bien, que está bien, tú no la bautices. Porque si los apellidos se lo dan en la iglesia, porque él habla de su niña, que tiene ganas de ver a su niña, que está contento de su niña, que tiene ganas de conocerlo, es la iglesia. Pero el juzgado tiene que venir a firmar en el juzgado.
para tener la niña los apellidos. Tú no la bautices. Si tú la ves muy malita, el agua de socorro para que la niña muera Cristina. O sea que todas esas cosas he pasado en esta vida. Y te iba a comentar, tú estuviste a rebusco durante muchos años, pero llega un momento que esto tiene que cambiar, tienes que dedicarte a otra cosa. ¿Cuándo cambiaste? Ya mi niña fue creciendo, yo ya me puse a trabajar, ¿me entiendes? Yo estaba sirviendo casa de Cayetano el Sastre, estuve a lo menos 3 años, he estado en las monjas 3 años trabajando, pero cuando estuve en las monjas no tenía yo a mi niña. En las monjas yo estuve 3 años, yo era más joven y no tuve ya a mi niña. Y yo vivía al lado de las monjas, pero cuando ya supieron que yo tenía a mi niña, pues las monjas me llamaban. Me llamaban para ver a mi niña. Y estuve todo ese tiempo, y luego cuando ya vino su padre, yo ya esa hambre no la pasé, la que estaba pasando, porque yo es que no tenía que me diera nada, porque es que lo que había en mi casa había que repartirlo. ¿A qué se dedicaba tu marido? El albañil de la Mili estaba trabajando con Rodríguez, el de la madera. ¿Rodríguez Pina? No, era otro Rodríguez, que estaba donde está lo del herbaz de los esos coña, como son tan famosos, que tienen 2 o 3 restaurantes enfrente de la fábrica de la fábrica de Terán, como los cazadores. Sí. Ahí estaban antiguamente, Sí. ahí estaba la almacén de madera, que era de Rodríguez. Sabía yo que era de Rodríguez. Entonces, bueno, pues ya está, él ha trabajado siempre que ha venido y ya... De carpintero. No, cargando madera. Cargando madera. Cargando madera, y ahí estuvo mucho tiempo. Y bueno, pues ya está, ya cuando llegó el momento, pues nos casamos y se le pusieron los apellidos a mi niña. Él ya trabajaba, pero él seguía en su casa y yo seguía en la mía con mi niña. ¿Entiendes? Él seguía en su casa y yo seguía con mi niña. Yo cogía a mi niña por las tardecitas y yo me iba para allá y luego ya nos veníamos a casa. Luego él se iba porque él dormía en su casa y yo dormía en la mía. ¿Dónde te casaste, Cándida? En la parroquia de la Candelaria. Tal como ¿Cómo recuerdas aquel día? Uy, cállate. Cuando entramos en la iglesia, a mano izquierda, la que está de frente, ahí, nos casamos. Pues no venía nadie. Venía mi hermano Carlos. ¿Cómo que no venía nadie? No íbamos ninguno, nada más que la novia, el novio, el padrino y la madrina, porque no admitían a más. No admitían a más. O sea, fíjate con lo que es ahora, ¿eh? Entonces el juzgado, entonces por aquella época iba a la iglesia cuando se casaban los muchachos. Porque en vez de ir ahora que se casan por el juzgado, antiguamente iba el juzgado a la iglesia, con los libros, y allí firmaban los que se casaban, ¿entiendes? Entonces allí, pues bueno, mi madre nos levantamos por la mañana, yo cogí un velo, me lo puse bajo el brazo, me puse lo mejorcito que tenía, y aquí que nos vamos, ya está, íbamos 4, no íbamos más, el resto venía detrás. Y entramos en la iglesia, estaba acostado el cura. ¿Cómo? El cura estaba acostado. Antiguamente esas bodas se hacían muy temprano, ahora no, ahora van embarazadas y se... ¿Viste los novios? ¿De dónde está el cura? ¿Ahora el cura que tiene que esperar a los novios? Los llamó la señora Petra, la campanera. Don Juan, que mire usted, que hay aquí unos muchachos que vienen... No hacía frío, porque yo tenía todavía la recolección del trigo. Entonces, bueno, pues nos casamos y ya está. Mi madre apañó lo que pudo, pobrecita mía, para la comida. ¿Y qué te crees que se me ocurrió? Digo, ¿tú te has enterado de lo que te ha dicho el cura, Pedro? Dice yo, claro, que nos queramos mucho, que seamos buenos, que compartamos todo, que queramos mucho a la niña. Dijo, ya está. Y dice el pobre niño al rato, dice, ¿y tú por qué me preguntas esto? Digo, porque yo veo que tú llevas el tazón, que todavía no has empezado y yo ya lo llevo a la mitad. Dice, ¿qué quiere? Digo, porque como dice que nos hacemos uno al otro, porque tú me echas un poquito de café del tuyo. Y eso es verdad, ¿eh? Que te diera... Que me diera un poquito de café que él tenía y a mí ya se me había terminado. Había que compartir. Había que compartirlo con el cura. Esa fue mi boda. Luego... De celebración, entonces nada. Nada, yo me cachondeo cuando cuento mi boda porque yo digo a la gente que mi madre no sé a quién pensaba de casa porque se volvió loca carreando comida. Y los invitaba, pues eso, pero que luego al final... Se hizo mucha comida y luego estabais 4... Yo cuando lo cuento, cuando yo cuento que mi madre se volvió loca comprando para hacer la boda, porque no sé a quién iba a casa mi madre. Se hartó de comprar cosas, digo, y luego los invitados que hubo, pues lo que pasó que los invitados no quedaron, yo no quedé a gusto con los regalos, pero ellos no quedaron a gusto con la comida, porque yo no fui, no fue nadie, fui solita. Nadie. Nada, y me quedé tan casa como los que van con 18 o 20.000 personas. Me dijo el cura lo mismo. Y ya está, y de ahí ya, bueno, la necesidad de pasar mucha.
porque ya he contado de que me dedicaba a rebuscar, y eso duró muchos meses. Y en este momento que estamos, la vaca, Entonces, la famosa vaca, entonces, que es que la gente está... Pedro estaba en la mili, porque Pedro se tira esos meses ahí en esta tragedia de que él estaba en la mili. Pues va uno y dice Marcelino, a mi hermano Marcelino, dice: Marcelino, ¿tú no sabes lo que ha pasado? Dice: ¿qué ha pasado? Dice: se ha muerto una vaca. Se ha muerto una vaca y está en el muladar, ha muerto en el muladar. Y dice mi hermano: en el muladar. Sí, la vaca es de Jaraco, que Jaraco es una persona que se conoce, que vive, los hijos. Y allá que vamos a ver la vaca, mi niña, la vaca era una montonera. La vaca cayó en el cogollo de la montonera. El acompañamiento que tuvo, ni el conde de la Corte ha sido capaz de tener ese duelo. Porque no. O sea, al entierro de la vaca fue mucha Al gente. entierro de la vaca, A la muerte de la a vaca. la muerte, al velatorio. Y llegó don Francisco Soto, don Aurelio Soto, que era más malo que la ciguta, dijo que la vaca enterrarla. Y entonces llegó, pero la montonera estaba que era digno de ver, los muchachos, y la vaca cogían latas, cogían cristales, a ver de dónde le podían quitar cachos a la vaca no la podían tocar porque era una vaca, hubiese sido un guarro, se lo comí. La gente fue allí a la muerte a ver la vaca y a ver qué podía pillar. Sí, para coger cachos de vaca. Entonces, ¿qué pasa? Llega don Juan, el veterinario, don Juan, ¿cómo se llama? Don Hueso. Hueso, y se acercó allí y vio el velatorio que tenía la vaca, porque era hasta para todos los mayores, lo mismo había niños, que había niñas, que había viejos, que había viejas. Dice: cuánto lo siento de lo que os voy a decir, porque la vaca está sana, la vaca ha comido algo que la ha hecho reventar, y la vaca está sana. La vaca había muerto de algo que había comido. Tú puedes comer una comida, te ha hecho daño y te mueres. Dice: y es una pena que podían comer unas familias, pero él ha ordenado, quien lo ha ordenado, no hay más remedio que enterrarla. Bueno, ya nos vamos desalojando del duelo, ya cada uno va para su sitio. La gente llevaba cuchillos y esas cosas para ver si... Pero la vaca no se quedó sola. La vaca no se quedó sola. Ya nos vamos a mi casa y le digo a mi hermano, a mis dos hermanos, a mi Carlos, que ha muerto ya pobrecito, y a mi Marcelino. Le digo: bueno, ¿vosotros qué vais a hacer? Yo con mi niña. Dice: ¿quieres que hagamos, Cándida? Que la vaca no la van a enterrar. Digo: ¿tú estás loca? ¿Por tú no has visto que has dicho que la van a enterrar? Digo: que no la van a enterrar, Carlos, pero como una fiera. Dice: ¿pero qué quieres que hagamos? Digo: que nos vamos donde han dicho que van a enterrar la vaca, que la vaca no la van a enterrar, pero con energía. A esto que llega un amigo de mi Marcelino y dice: ¿qué hacéis? Dice mi hermana, que nos trae locos, que dice que vamos a ir a donde van a enterrar la vaca porque la vaca no la vamos a comer. Dice: para eso vengo yo, a ver si queríais venir conmigo. Antonio, que era íntimo amigo de mi Marcelino. Y bueno, pues allá que se van a ellos, yo me quedo: no, tú no vienes, tú te quedas con la niña. Y yo me quedé en mi casa con mi niña. Y allá que van mi hermano, va el otro, y aquellos, cuando van ellos, aquellos no cabían de gente. La vaca ya la habían sacado de la soportura. La vaca estaba... Habían desenterrado ya. La vaca ya la tenían entre todos. Mira, con cuchillo, yo no sé con cuántas herramientas fueron. Lo cierto es que mi hermano trajeron un cacho de bolsa de carne. De verdad, esto es que, vamos, yo de que cojo la carne, mi niña ya era volanderita, y sentada la tarimita, pues teníamos el brasero así fuera de la canilla y le hacíamos la candelita de palos y cositas de esas. Y mi niña la tarimita, pues lo primero que su tío le preparó es la sesada. La sesada. Y yo en mi puta vida había visto una sesada. Yo no sé qué yo era. Dice: esta es la sesada de la vaca, Cándida. Dice: pero esto sí lo puede comer la niña porque esto no tiene hueso ni tiene nada. Digo: pues bueno. La cocíamos, que no teníamos sal tampoco en la casa. Cocimos toda la carne. Yo muy chula me fui a lavar la bomba a la Marquesa. Me cojo mi cubo, la limpito y me lavo la carne como aquella que estaba enjuagando la sábana cuando te ibas a sacar la ropa a las bombas. Y lavar. Y ya cogimos la carne y le digo a mis hermanos: a ver si no se entera la de abajo, ¿eh? Porque como se entera la de abajo hay que darle un cacho de carne y no le vamos a dar ninguno. ¿Cómo me volví yo en aquellos momentos tan egoístas? Pues sí, me volví.
Entonces ya mi niña se come la sesadita de la vaca, a poco mi niña, y nosotros pues empezamos a comer carne. Como nada más que la tenemos cocida con agua, daba una espuma de la carne. ¿Qué espuma? Parecía leche aquello. Y venga espuma. Bueno, pues ya la ponemos en una fuente y llenamos la fuente de carne. Digo, no de ruido, que va a subir a abajo y se va a enterar. Yo qué ansia, y no quería darle a nadie nada. En aquellos momentos yo era más mala que el más. Total que cogimos y nos hartamos de carne. Comimos carne, pues claro que estuvimos comiendo unos pocos días carne. Pero luego no sabíamos dónde irnos, porque parecíamos un sifón. Mis hermanos tenían las escapatorias de que se iban para el campo, pero yo me quedaba en casa. Nos ocurre de ponernos en una acera de la calle Diego Bastos, nos ponimos a la acera, estábamos los tres pues, tomando el sol, porque carne nos duró muchos días, y estábamos amarillos como los chinos. Y pasa Manolo, el de la señal Isabel, dice, mamá, ¿qué le pasa a Cándida? Dice, hijo, yo no sé, yo hace 2 o 3 días que no la veo, como con la carne que tenía que coño iba a salir. Y entonces dice, pues estamos amarillos, mamá, pregúntale a ver qué le pasa. Dice, ¿qué os pasa? Sin decir lo que nos pasaba. Nos hizo un daño horroroso. Y nos punimos de mal color, sin grasa, sin leche, sin nada. Lo pasamos muy mal. Pero la vida siguió continuando. La hambre siguió. Lo que es el hambre, ¿eh? Porque luego había italianos. Cuando los italianos vinieron, pues yo fui más de una vez a que me dieran, iba con un plato para que me dieran rancho. Yo he ido más de una vez a los grupos escolares, que iban así. Toda la verja del cuadro llenito de gente para que nos dieran rancho y nos daban macarrones, que los italianos eso es lo de ellos. Y de esa forma pues mucha hambre pasamos, padre. ¿Tú has sido una mujer de muchos pretendientes o Pedro ha sido el único? Pedro ha sido mi novio, mi marido y se acabó. Yo no he tenido novio nunca. Pero te voy a contar otra nómada. Entonces, ya esto ya va pasando, y ahora viene más. Ya, pues claro, los niños de los 4 caciques que había en aquella época eran los niños del pueblo. Y a mí un día con mi madre, le digo, madre, voy a ir a dar una vueltita allá a la plaza. Dice, bueno, hija, yo me quedé aquí con la niña. Y que voy a entrar a la plaza grande, no voy a dar los nombres, pero de estos 4 niños, de estos 4 caciques, porque entonces había mucho caciquismo, cualquiera el alcahuete de uno que tenía un 2 duros, el que le buscaba, el que le acarreaba lo que quería por 4 guarrerías que le daban, eran alcahuetes, eran babosos. Entonces voy a la plaza y de que me ven, pues me ven como soy, con la diferencia de un montón de años. Y les oigo decía uno, la vamos a coger, la vamos a pelar, y luego vamos a cachondearnos de ella. ¿De ti? De mí, entrando en la plaza grande. Porque hasta la plaza chica llegué bien, vivía en la calle Diego Bastos. Pero cuando voy a entrar a la plaza grande estaban jugando los ricachones, los de los falajistas, los recatenes, todo que coño soy, de que me ven, me vislumbran. Claro, yo siempre he sido, pues eso, no sé. Y me dice, mira dónde viene la leona. La vamos a pelar y nos vamos a cachondear de ella. Mira, a la leona se le sueltan las espolainas, me vi a correr, que ni los gorfos esos que estaban allí, ni ninguno fueron capaces de seguir corriendo detrás de mí, porque te voy a decir que empecé por la plaza grande, le di la vuelta a la plaza a los toros, corriendo, entré por el barrio gitano. ¿Y ellos detrás tuya? Ellos se cansaron de correr, porque no tuvieron cojones de seguirme. Y de que llegué a la calle a la calle Jerez, sí. Entré por la calle Jerez, la calle El Agua y la calle Los Hornos. Donde yo vi. Y luego de que llegué a mi casa, cierro la puerta antes de que pueda abrirla, del miedo que llevaba. Porque las piernas ya no las podía mover, del miedo que cogí. ¿Alguna vez se repitió este asunto de que iban a por vosotros? Nunca más. Pero cuando mi madre lo supo, que yo se lo conté a mi madre, porque es que venía como muerta del susto y del hartón de correr. Resulta que uno era el nieto de don Alfredo Romero López, Alfredito, se llama el niño. Alfredito se casó con la de Pepe Díaz, con la de Díaz Carbó, al cabo de los años. Y ese era uno, y mi madre se lo contó a la señora.
a la señora. Y entonces la señora se lo contó al marido, a don Alfredo, que mi madre a lo que iba era a trabajar, pero la querían mucho, la respetaban, y en fin, y fue por lo que nosotros salimos bien de cuando veníamos para acá. Y llamó, y un día pues estaba allí el nieto y le dijo, ámame Alfredo, Alfredito, tú te has metido con la Leona, porque yo entonces no tenía nombre. A ti te llamaban la Leona. Porque mi padre era ese León. Pues yo soy la hija de León. Y le dice, no, papá, fueron los otros. Dice, no, porque ella ha dicho que eres tú, que eres mi nieto. Yo, no, papá, que Alfredo no sé si vivirá. Alfredo se casó con una de las de Díaz Carbo, con la Pepa. Eran dos hembras, era Constanza y era la Pepa. Y no sé, y entonces se negó a que era. Pero nosotros lo pasamos muy mal. Porque ¿Hicisteis las paces? no nos pasé nada, ellos seguían quién eran y yo seguí quién era. Y luego cuando nos quedábamos en casa solos, mi madre, pues luego estuvieron muchísimo tiempo, la habitación de mi madre era chiquitita, la cama, los catres, y entonces tenía una ventanita pequeña que daba para un corral, de esos pisos que hay que dan las ventanas para los patios. Y entonces a mi madre la obligaron a que no cerrara la ventana de la habitación por dentro. Entonces mi madre con nosotros chicos, granderos, pues tenía que dormir con la ventana abierta porque había dos guardias que no dejaban tenían amistades con la vecina que vivía al lado, que nos ayudaba mucho en muchas cosas, y ellos entraban en el corral a asomarse por la ventana a ver si estaba mi hermana, a ver si estaba mi padre, y lo pasamos muy mal, padre, lo pasamos muy mal. De todos los sitios donde has trabajado siempre, has habido, supongo que muy buenos recuerdos, siempre se han portado muy bien, muy buenas. ¿Y ha sido como una más de la familia de esta gente? ¿Quién? Donde tú has trabajado. Bueno, pues donde yo trabajo han sido de las familias como siguen siendo las familias de los que trabajan los demás, los dueños. Yo estaba sirviendo, yo en las monjas estuve 3 años sirviendo. Me querían, entonces no tenía a mi niña. Porque yo después de salir del colegio en las monjas es cuando yo me eché ya el novio. Y entonces, pero yo cuando estaba en las monjas no tenía niña ninguna. No, me querían con locura. Me querían con locura porque no es que yo me quiera echar volante, es que yo he sido muy trabajadora. Y yo he sido siempre la que he puesto la mano para trabajar. Pero hemos pasado mucho, hijo. ¿Y cómo estaba considerado ese trabajo, el de las casas entonces? Pues el trabajo era la criada, la muchacha. Nunca se llamaban por sus nombres. ¿Nunca te llamaban de...? A mí sí, porque a mí es que yo vivía en la calle de Gobasto y yo me crié entre ellas, porque yo siempre me he criado con los Martínez que tenían en la casa enfrente de las monjas, que habían vivido esa casa era de los Martínez. Y las muchachas, yo me juntaba con las muchachas porque entonces ahí en eso no había diferencia. Jugaban conmigo, porque yo era el cachondeo de ellas, yo era la muñeca de ellas. Se escondían, me hacían rabiar. Otro día me lavaban y me vestían. Todo esto en la juventud mía, cuando yo era una niña. Y yo sigo entrando en las casas de ellos. Y yo llamo y no tengo que decir, soy Cándida, más que, es Cándida, que pase Cándida, que estamos aquí dentro. O sea que yo eso lo sigo teniendo. ¿Entiendes? Pero la guerra ha sido muy criminal. Han pagado los que no han tenido culpa. Pero ha visto mucho caciquismo en Zafra, porque el Zafra ha sido de los caciques, de los alcahuetes, de los regachones, de los que cuando estaban sirviendo a las muchachas que estaban sirviendo las llamaban los recaos, a los ricachones, que entonces era cualquiera rico. Hoy no, hoy para ser rico hay que ser millonario. Pero había respeto de la gente, de los señores o señoritos con vosotras que trabajabais, ¿había respeto? Sí, hombre, donde había casas que había respeto. Yo nunca he estado en una casa que a mí no me hayan respetado. No. Están las monjas, yo estoy en casa de Cayetano, una familia maravillosa, el sastre, también estuve mucho tiempo. He estado en la casa que no, doña María, pero no sé cómo se llamaba. Yo he estado en muy buenas casas sirviendo. En casa de Joaquín Macarro. Cuando él empezó a querer ser cura, yo estuve en su casa. Estaba Joaquín, estaba Andrés, el hijo del maestro La Hebilla, estaba Croce y había otro más, que eran íntimos amigos. Todos esos iban todos a la misma marcha de los curas. Y yo entonces estaba en casa de Macarro, muy buena casa, porque Macarro era chofer
pero era uno de los chofes buenos que había en Zafra y tenía mucho trabajo esa señora, Eduardo, que se llamaba. El padre de sacerdote. Aquí. Y a mí me trataban muy bien. Me trataban muy bien, me comía. Y como ya tenía mi niña, pues entonces cuando hacían el pan, eso en la casa de Joaquín, para entendernos mejor, hacían el pan, lo hacían a cada 3 días. Y yo tenía una compañera que era forastera y ella sabía pues mi vida, la hambre que pasaba, que tenía mi niña, que me costaba trabajo de poderle dar de comer a mi niña. Y entonces ella era forastera, entonces ella no le podía robar nada a la casa del señorito, porque era forastera, quien podía robárselo era yo que estaba en el pueblo. No, entérate lo que te voy a explicar ahora. Entonces ella, como era la que hacía el pan, muchacha, pues lo llevaba a casa de Tiritones, al horno, porque vivían en el barrio Eduardo Macarro y la de Tiritones también vivía en el barrio. Entonces esa muchacha, de las piezas que llevaba hechas ya, que las hacía la señora Elena, la madre de Joaquín Macarro, pues ella le cortaba un poquito de masa a cada pieza y me hacía un bollito, como la que estaba sirviendo en casa de esto del panadero, de los tiritones. Los tiritones eran, tiritones eran, ¿no? Sí. Tiritones. Pues entonces ella se daba la mano con la criada que estaba allí, que era amiga mía. Y cuando yo me iba, llamaba, digo, Hipólita, yo ya me voy. Y dice, pues vámonos, que ya nos vamos. Ya ella ya me sacaba el bollo, que la otra le quitaba los bollos para que mi niña tuviera un cachito de pan. Todo eso pasa yo. Pues... No puedo decir, he tenido que correr porque aquel me ha seguido, o no puedo decir porque aquel me ha visto. No. He corrido para que no me quiten el trigo. Además tú lo has tenido siempre muy buen puesto, ¿o no? A mí no se ha metido nadie. Conmigo se quisieron meter los que quisieron bordear de mí, que lo que querían era bordear en plan de muchacho, porque no entonces no había esa otra cosa que hay ahora, de verme pelado, que ya era bastante que se hubieran cachondeado, me hubieran pelado o qué sé yo, pero no lo llegaron porque no tuvieron cojones de cogerme. Una mujer de mucha vida, mucho carácter. Y otra vez que salí sola a por verde, porque mi hermano estaba ya trabajando, pues cogió un día y digo, pues hoy voy a ir a la Fuente Santa. Sí, es verdad. Y iba yo sola, nunca iba sola, siempre me encontraba, entonces estaba toda la gente en el campo buscando. Y se me ocurrió de que veo en el agua un trozo grande de esa hierba que crecía. Y como la hambre era más lista que la vista, pues la hambre llegaba donde la vista no podía llegar, para saber lo que era. ¿Entiendes? Y yo cogí un manojito de eso y lo comí yo. Y yo venía contenta y pancha, porque allí había mucho que coger. Y vengo y a mi hermano Carlos le digo, anda Carlos, que sabe, porque yo nunca iba sola, siempre venía alguien conmigo, yo nunca he ido sola. Dije, Candillas, que esto es como la berraza, que sí, María, coge la berraza. Ella no la comió. Yo no la como, a mí eso no me gusta. Pero si eso sabe igual que la berraza, cogí ciguta y yo comí a ciguta. Cicuta. Ciguta, yo comí una rama de ciguta, lo puedo jurar porque don Valentín, el médico... Pero eso, vamos, para... Yo lo cogí pues como si fuera un berro, porque tienes acerones, tienes berrazas, tienes hinojos, tienes ajijones, tienes conejeras. Pero eso se cría... ¿La confundiste? No, yo no confundí, yo no sabía lo que era. El nombre de esa hierba no, lo confundí con la berraza, porque la ciguta es dulce. Lo que yo probé era dulce y sabía pues al sabor de la zanahoria. ¿Y la cicuta es dulce? Y la cicuta es como el perejil, muy verde, como el perejil. Y yo cogí una ramita y me la comí. Y para mí estaba buena. Se lo vine contando a mi hermano Carlos. Digo, anda, allí sí que hay cosas. Y le expliqué dónde era. Yendo para la Fuente Santa, pues como coges un camino, no por el Fuente Santa, hay otro camino que va y te lleva directamente a la Albuera del Castellar, sí. Que te estoy dando pelos y señales. Bueno, pues yendo para allá, sigue la ribera, y en la ribera es donde yo me entré, y la otra, y cogimos aquello. La otra no la probó, yo la probé. Y vine contenta para que mi hermano fuera para que fuera allí por ella. Y cuando la comí, pues mi hermano, por lo visto, lo contó en algún sitio. Dice, por Dios, ¿cómo ha comido tu hermana eso? Carlos, si eso es un veneno. Pues ella dice que la ha comido. Ella dice que la ha comido. Y entonces fui don Valentín, se lo contamos, y él vio lo que comí. Porque mi hermano fue y cogió y lo trajo para verlo. Y vieron que eso era un veneno.
¿Y qué hicieron? Eso se lo comen las vacas y, ven, y se mueren a ventar. Y entonces era imposible, sabían que la había comido. Y entonces me decía, don Valentín me decía, mi amiga era leona, muerta pero no enterrada. Don Valentín ya no vive, pero ¿cuántas veces? ¿Pero te pusiste mala? No, no me puse mala. O que me cogió el estómago tan vacío que le di tiempo para salir sin tropezar con nada. Es curioso, ¿eh? He comido cibuta de la hambre. Lo que es el hambre, señores. Mira para atrás para que no te vean que hay una cáscara en el suelo para cogerla. Y yo tenía a mi niña y lo pasé muy mal. Y he echado muchas lágrimas. Muchas lágrimas. Pues luego ya vivimos en mi casa, ya nos quedamos en mi casa, no teníamos dónde meternos. Y ya bueno, pues mi madre nos hizo un lado en la habitación. Y ya pues dormíamos allí. Mi Carlos, mi Marcelino, mi madre, mi niña, Pedro y yo. Porque su madre no consintió de recogernos en su casa. Tenía sitio para cogernos, porque era muy limpia, tenía unas cuadras para que las pintaba y las blanqueaba todos los años. Y fue a pedirle la cuadra y dijo que no, que ella la necesita para alquilarla, para arrendarla. Fue muy mala para mí, pero muy mala. Tengo muchísimos testigos. En aquel Cabezo lloré yo en todas las casas del Cabezo, porque tuve una temporada que cogía a mi niña y sobre la 1:30 tocaba la puerta. Me abría la puerta ella, me cogía a mi niña, la entraba para adentro, yo no entraba. Yo me quedaba en la casa de una vecina del Cabezo. A los de las Melitonas los conoces tú. Sí. Pues bueno, pues todas esas familias saben mi historia. Y me sentaba allí mientras que calculaba que ya mi niña le había dado de comer. Tocaba la puerta, ya venía mi niña comidita. Y todos los días hacía yo ese oficio, mucho tiempo me tocó hacerlo. Porque Pedro seguía en la mili. Pues ya es cuando ya vivimos juntos, ¿no? Pero yo he pasado mucho. Y a una guarra que era más guarra de las guarras que pueden haber, su marido era taxista y le tenía que lavar todos los días 3, 4 pares de calcetines porque el hombre sudaba mucho los pies. Y para lavarle yo esos calcetines entre las manos en su casa, pues luego ella me daba a mí un tazón lleno de claras, porque sus niños tomaban muchas yemas, y a mí me daba un tazón de claras, y yo le hacía de esa clara, le hacía yo la tortilla a mi niña. Pero nadie me puede poner en la cara. No ha nacido quien me diga, pues por allí la vimos. A mí me habrán visto por todos los sitios, pero no ha nacido. Y de eso presumo, a lo mejor ahora con los 82 me da por nacer. Y lo inauguro. Bueno, Cándida, ha sido un repaso de tu vida, un repaso fascinante. La gente ahí está, hombre, con la sinceridad, con la capacidad narrativa que tiene, que es fantástica. Es muy difícil resumir 82 años en 2 programas, pero lo hemos intentado porque eres una mujer que eres muy querida en el pueblo. Y bueno, ¿Cabe? Si es brevecito, sí. Sí, es brevecito. Una vez, como yo era hija de los Rojos, pues me peleé con una vecina que me llevaba muy bien, pero nos peleamos, nos dimos una paliza de muerte. Y entonces la madre de ella, pues fue a separarnos. Pero en vez de separarnos, yo vi que ella lo que me cogió, me decía roja, roja, roja. Me cogió por el pescuezo, me decía roja, roja. Y ya de que me di cuenta de lo que me estaba diciendo, porque para mí eso era una ofensa, pues le di una mordicada a la madre de mi compañera que me traje sangre en la boca. Porque no me estaba separando de su hija. Me estaba apretando el cuello. La señora Petra, la pavona, vivía en la calle Los Hornos. Su hijo Antonio Durán, Domingo Durán, Paco Durán. Y conozco y doy apellido y todo. Y eso me pasó una vez, que peleé con la Mari, pero la madre me cogió por el pescuezo. Pensaba que iba a salir bien y salió que me dijo, si eres una roja. Y eso de que me dijeran roja, no entendía yo qué significaba, pero a mí me hacían llorar. Y lo rojo era porque mi padre era rojo. Entonces me decían a mí que era una roja. Eso era un insulto tremendo. Era un insulto y era un miedo, padre. Era un miedo. No era un insulto, era un miedo, que tenías miedo de que te lo dijeran, que supieran que tu padre o que tu hermano o que tu tío. Se ha pasado mucho en la guerra, pero mucho. Y todos los que hemos tenido esa época, pues lo hemos pasado. Pues hay que dar testimonio de Cándida y que te vaya recuperando de esta enfermedad. Y bueno, yo creo que ha sido un balance fantástico, que la gente quería verte de nuevo y que aquí estás para toda la audiencia y los telespectadores de La Boardilla. Me había agradado y no me ha importado hacerlo. Muchísimas gracias. De verdad, no me ha importado. Si hubieran sido otras personas, no.
Pero, pues sí, me he fiado de vosotros. Pues muchísimas gracias. Mi vida se la cuenta cualquiera. Yo no oculto mi vida. Porque, mira, tendría que ocultar, cuando yo tuviera que ocultar algo de lo que se puede hacer en la vida, que yo lo hubiera hecho por necesidad, o por vicio, o por un momento da que pasan muchas cosas en la vida que son inevitables, y pasan, y tienen que pasar por lo que les quieran hacer. Pero yo no he pasado por esos trances, gracias a Dios. He pasado hambre, he pedido pan. Yo a mi niña la mandaba a una casa en la calle La Cruz, a que fuera a pedirle pan, porque yo tenía libertad para que mi niña fuera a pedir pan. Que te voy a decir la casa cuál era. La casa era de los padres de Luis Mier, que está en el banco. Tú mandas a la niña cuando la tengas que mandar. Ese era su padre, don Manuel. Tú mandas a la niña. La niña tiene aquí para comer cada vez que venga. Y yo he pasado mucho. Y he pedido. Y no me he avergonzado. Y hoy que tengo la edad que tengo, me encuentro con mucho orgullo. Porque no hay quien me tache por ningún sitio. Si está trabajando, he dado a trabajar. He dado mi trabajo. Porque estuvimos en el matadero, aquello era un desastre. El que no se traía el chorizo debajo de los brazos, se lo traía debajo del culo. ¿Por qué te has dicho, Cándida? Muchísimas gracias y recupérate, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ¿tú crees que van a aceptar esta relación? Yo creo que sí, claro que sí. Muchas gracias. Y la vaca, que no cree que la vaca, yo estaba con la vaca, a lo mejor pensaba que estaba liada con la vaca. Que vaya bien, Cándida. Eso de verdad. Sunshine.